Buenos días, tardes o noches lectores, soy Midori Raimu y estamos en un nuevo video. Esta vez estaremos hablando acerca del resumen del primer capítulo de Warped Destination Linaje. Este capítulo es titulado Paz Quebrantada, así que recordad que estos videos están hechos en un formato de podcast, así que únicamente vais a escuchar mi voz mientras vais a tener la misma imagen de fondo. La idea de esto es que podáis hacer cualquier otra cosa mientras tanto, para no desperdiciar mucho de tu tiempo. Así que, sin gastar mucho más tiempo, vamos a adentrarnos en este resumen que va a estar bastante cargadito porque hay bastantes cosas importantes, ya que es el primer capítulo y la introducción de toda la historia. Conoceremos personajes nuevos y implantaremos lo que serían las bases para la historia que va a seguir este libro. Así que, empezando, ese día aparentaba a ser totalmente normal. Era el último día del colegio de Santiago, que a su edad de 18 años ya iba a terminarlo. En el momento en el que sonó la última campanada, todos los estudiantes salieron corriendo, llenando los pasillos y dificultando el tránsito en estos, cada uno con sus sueños y aspiraciones a futuro, ya sea aquí o en algún otro reino. Al salir del colegio, Santiago se encuentra con Las, y ambos cruzaron sus miradas, ignorando todo el bullicio a su alrededor. La primera en hacer algo fue Las, que luego de saludarlo le preguntó si podía acompañarlo, y Santiago aceptó felizmente. Ambos comenzaron a caminar juntos, de camino a sus casas, mientras conversaban acerca de distintos temas, sacando Las el tema de qué harían ahora que ya salieron del colegio. Santiago lo tenía bastante claro. Él quería seguir entrenando con su padre y poder entrar a un frente elemental. Y Las, al escuchar esta respuesta, le pregunta el por qué quiere eso. La respuesta de Santiago no se hizo esperar, diciendo que quería proteger a la gente como su padre, o al menos hacerlo con sus seres queridos, terminando con el querer protegerla a ella. Las no esperaba esta respuesta de parte de Santiago, sonrojándose levemente, y por esto el silencio regresó a ellos. Esta vez Santiago sería quien lo rompería, preguntándole lo mismo a Las. Calmándose un poco, respondió que de momento quería quedarse a ayudar a sus padres en el negocio de la familia, y que después entraría a practicar patinaje artístico. Pero esto se le dificultaba, ya que no podía controlar su elemento del todo bien, aún debido a que no entrenó mucho con este y no se molestó en hacerlo. Uno de los trabajos que tenía la familia de Las era el de la pesca. Ciertos días ellos salen a pescar todo lo posible del mar para luego venderlos a restaurantes y a distintas tiendas alrededor de todo el reino, siendo ellos uno de los proveedores de pescado más importantes de todo el reino. La caminata de estos dos seguía, y ya habiendo salido del pueblo en el que estaban, se lograba apreciar de una mejor manera la extensa llanura totalmente vacía que estaba frente a ellos. Lo único que perturbaba esta planicie era un curioso campo de flores en el centro de esta, en las que había unas ruinas. Se trataban de unos bloques grandes, rectangulares, que no aparentaban tener ninguna utilidad más que la decoración, pero igualmente despertaban la curiosidad de distintos investigadores. Estas ruinas son bastante parecidas a las ruinas que existen en la vida real del Stonehenge, que estaba en Inglaterra. Mientras estaban callados apreciando este paisaje, una brisa movió sus cabellos, y este mismo igualmente creó un pequeño silbido por la velocidad a la que se movían. Santiago era una persona bastante normal a cualquier otra que existiera. Tenía 18 años, una altura y peso promedios, unos brillantes ojos verdes, con un pelo corto y liso que no bajaba de su cuello, con un mechón que tapaba parcialmente su frente. Tenía un cabello de color negro, pero tenía las puntas de estos tintadas de un color verde parecido al de sus ojos. Por otro lado, Las era una chica de su misma edad, un poco más baja que él, con una contextura muy normal, ni muy flaca ni muy obesa,
ojos celestes y un largo pelo color negro que, al igual que Santiago, tenía las puntas tintadas, pero este de un color azul, yendo en conjunto con su elemento. Durante el camino, a Lass le rugió el estómago, y al escuchar esto se puso un poco nerviosa y avergonzada. Santiago le ofreció una galleta que tenía por mientras llegaba a su hogar. Lass al inicio se niega, pero después, por el hambre, acaba aceptando, y luego le pregunta a Santiago que dónde estuvo todo el día, ya que ella no lo había visto en ninguna parte. Santiago le responde que estaba en el gimnasio y al tener un pequeño roce con un profesor acabaron luchando entre ellos. Lass al inicio lo sermonea, pero luego le pregunta si al menos logró ganar el combate contra el profesor, y Santiago le responde que los detuvieron antes de que alguien perdiera. Era un día como cualquier otro, un clima cálido pero fresco, el sol brillando en un hermoso cielo color cian y además casi totalmente despejado, con unas pequeñas brisas brindando un poco de frescura al ambiente. Al llegar a las ruinas del centro de la llanura, se despiden, y ahí sus caminos se separaban. Desde ese lugar se podía ver la casa de Lass, al lado de la costa junto al muelle que usaban para zarpar a pescar cuando iban a hacerlo. Lass debía cruzar un río, el cual dividía la llanura en dos, una parte más grande y otra parte más pequeña. Ese río venía desde el norte, de una de las montañas que rodeaba el valle, y desembocaba en el mar cerca de la casa de Lass. Santiago tomaba un camino muy distinto, dirigiéndose al sur de la llanura, en la que había una pequeña colina que se elevaba con sutileza sobre el relieve plano de la llanura. Aquí es donde su casa estaba ubicada, bastante cerca de la base de una cordillera que rodeaba ese valle. Cuando Santiago entró a su casa, lo esperaban todos los que vivían junto a él. Su hermano mayor Ismael, su hermana menor Ciro, su padre Hugo y su madre Selka. De regreso en la ciudad, en la que en el centro de esta había un gran castillo, al lado de este imponente castillo había un estadio de la misma magnitud. Este estadio es conocido en el reino como el Estadio Central, y era el lugar en el que estaba el frente elemental primario, el frente más importante y grande del reino. Y además de esto, este estadio era el lugar donde se daban las mejores peleas elementales de todo el reino. Lugar donde todo aspirante desea llegar. En resumen, este estadio es un lugar muy importante para el tema de los combates elementales, que vamos a pasar a explicar el tema de los elementos pronto. El Estadio Central es el lugar donde entrena y donde se asienta el frente elemental primario, que es el frente más importante y más grande del reino, como había comentado antes. Así que bueno, ahora pasemos a explicar un poco lo que serían los elementos. Siendo los elementos algo tan distinto a lo que tenemos nosotros, es claro que resaltan por encima de lo que generalmente se cree con el tema de los elementos. Tenemos que en el mundo en el que viven tienen una realidad bastante distinta a la nuestra. Aquí, un gran porcentaje de la población puede manifestar y controlar algún elemento. Estos no solo se usan para luchar, sino que se extendieron a todos los ámbitos de la vida. Para los humanos elementales, desde deportes, cocina, construcciones, entre muchas otras cosas. Los elementos existentes en este mundo son fuego, natura, magia, metal, luz, tinieblas, tierra, hielo, trueno, aire y agua. La obtención del elemento en cada persona es totalmente al azar. Existen muchas probabilidades de que tengas el de tus padres e igual hay una gran posibilidad de que tengas otro distinto. Hay un video en el que explico esto mejor, os lo estaré dejando en una fichita aquí arriba para entender mejor el tema del nacimiento y los elementos y la relación de estos dos. Os aconsejo ir a ver el video que está en la tarjetita de aquí arriba para poder entender mucho mejor este tema que estoy hablando en este momento, ya que ahí lo explico de una mejor manera. Así que deberías ir a verlo si que te interesa saber más sobre el tema. En ese estadio está entrenando en este momento el frente elemental primario. Este cumple la función de ejército encargado de proteger al reino y principalmente
este pueblo que es la capital, donde viven los líderes actuales del reino. Santiago saluda a todos en su casa al momento de llegar. Al parecer la mamá de Santiago iba a salir, y su hermana menor le pidió si podía ir con ello, y al final, ésta acabó aceptando. Lo primero que vio al entrar a su casa fue a su hermano mayor, Ismael, que estaba en un sillón acostado tratando de ver las noticias, pero la televisión estaba con estática, y no podía ver casi nada. Y por lo estresado que estaba, por error le gritó a Santiago, y luego de disculparse trató de encontrar la forma de que volviera a funcionar. Acabó pegándola a la tele hasta que se arreglara. Mientras él seguía en eso, Santiago siguió al interior de su casa. Comenzó a hablar con su padre sobre su futuro y este le acababa respondiendo lo mismo que Las. Su padre anunció que al terminar de cenar irían a entrenar. El día poco a poco iba tornándose cada vez más oscuro sin que se dieran cuenta. Y tal y como su padre habían dicho, antes, al terminar de comer los tres, saldrían a entrenar. Los dos salieron siguiendo las órdenes al pie de la letra. Y antes de que comiencen, se sentaron sobre el césped. Y Hugo les preguntó, para ustedes, ¿qué es lo más importante a la hora de un combate? Ambos tenían respuestas muy distintas. Santiago respondió que era la agilidad, mientras que Ismael respondió que se trataba de la fuerza. Y aunque Hugo estuviera casi de acuerdo con esto, mencionó que lo más importante es la experiencia, argumentando que no siempre saldrá todo como queremos y que debemos aprender de esto todo lo que podamos. Al oír esto, Santiago se percató de algo extraño. Esto él ya lo había escuchado, y su padre nunca repetía nada de lo que decía. Recordó que esto había pasado en una de sus extrañas pesadillas, pero esta vez resultaba ser distinto a las demás, ya que sentía una sensación de terror y miedo, las cuales se esparcieron por todo su cuerpo, mientras se preguntaba qué es lo que sucedería ahora. Santiago se percató del oscuro cielo, al ver que la luz del sol era opacada por las grandes nubes grises que ahora estaban en el cielo. Preocupado cada vez más por lo que llegaría a suceder ese día. Y de la nada, todo quedó en un silencio total. Hasta que una gran parte de las nubes repentinamente desapareció, creando un círculo casi perfecto en el cielo, alrededor de todo el valle, dejando a la vista una gran nave elevada en el aire, que parecía estar construida a partir de una esfera celeste que había en su interior, siendo esta el núcleo de esa posible nave. Y desde ahí, una voz se extendió por todo el valle. Esta voz decía: «Hola humanos, bienvenidos al inicio de una gran tormenta de venganza», dijo esa voz masculina con un tono de ira total en ella, que resonó por todo el reino. Y con estas simples palabras, la cotidianidad de muchas personas se vería destruida, al igual que la paz se vería quebrantada. Y de esta forma sería en la que vivirían a partir de ahora, siendo aquí donde la historia verdaderamente empezaba. Y bueno, eso sería todo por el resumen de esta vez. Va a quedar un video bastante largo. Y espero que os haya gustado. Estaré haciendo más videos de estos. Probablemente cada sábado voy a estar sacando los calendarios de las semanas, de todo lo que va a estar pasando durante esos tiempos. Y qué día sale qué cosa, con fechas totalmente específicas para que no os perdáis nada. Así que estad atento a todas mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Y además recuerden suscribirse y activar la campanita del canal para que no se pierdan de absolutamente nada de toda esta historia. Así que recuerden, miren a futuro. Esto sería todo. Chao, chao. Hasta la próxima. Adiós.